eliminado de la Conference y ya piensa en otro equipo. Efraín Juárez no escondió la ambición que mueve su carrera y lanzó una promesa que rápidamente encendió la conversación: quiere dirigir al Celtic de Escocia. Sin embargo, entre el deseo del entrenador mexicano y la posibilidad verdadera de ocupar ese banquillo existe una distancia considerable, porque el club no contempla cambiar de timonel. El exentrenador de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México volvió a dejar una declaración capaz de provocar reacciones. En una charla con el periodista de TUDN, David Faitelson, reconoció que se encuentra muy contento trabajando al frente del Győri Eto de Hungría, aunque sus pensamientos también apuntan hacia una institución que conoce perfectamente. Juárez sorprendió cuando puso el nombre del Celtic sobre la mesa y habló con una seguridad que no dejó espacio para interpretaciones. No se limitó a mencionar que le gustaría regresar algún día ni presentó esa posibilidad como una fantasía distante. Miró hacia ese objetivo y le lanzó una promesa directa al comunicador: voy a dirigir al Celtic, marca mis palabras. La contundencia de la expresión volvió inevitable la pregunta que rodea esta historia: ¿existe verdaderamente una oportunidad para Efraín Juárez en el conjunto escocés? Por ahora, la respuesta no favorece sus aspiraciones. El Celtic no tendría intención alguna de remover a su entrenador, debido al buen momento deportivo y a la estabilidad recuperada bajo el mando de Martin O'Neill. La confesión apareció, además, en una etapa especialmente incómoda para el estratega mexicano. Apenas un día antes de esas palabras, el Győri Eto había sufrido uno de sus primeros grandes descalabros bajo su conducción. El equipo húngaro quedó eliminado de la UEFA Conference League después de empatar 1-1 como local frente al Riga FCE. Ese resultado aumentó el contraste alrededor de su declaración. Mientras Juárez proyecta su carrera hacia uno de los clubes más importantes de Escocia, su equipo acaba de quedarse fuera de una competencia europea que tenía al alcance. La ilusión continental desapareció en los minutos finales y dejó al entrenador con una experiencia amarga que deberá procesar rápidamente para continuar creciendo. El Győri Eto llegó a la revancha obligado a remontar el 1-0 sufrido en el encuentro de ida. La misión no era sencilla, pero el cuadro dirigido por Juárez consiguió adelantarse en el marcador a los 28 minutos. Jelko Gabric apareció para marcar el 1-0 que igualaba la eliminatoria y devolvía la esperanza al conjunto húngaro. Durante buena parte del partido, aquella anotación parecía suficiente para extender la definición y sostener con vida al Győri Eto. El equipo defendía una ventaja mínima, consciente de que cualquier desconcentración podía destruir el esfuerzo realizado. Juárez observaba cómo sus futbolistas se acercaban a completar la remontada, pero la clasificación terminó escapándose cuando faltaba muy poco para el cierre. El Riga FCE encontró la igualdad a los 88 minutos mediante Caio Ferreira. Aquella anotación cambió por completo el destino de la serie, estableció el 1-1 en el encuentro y colocó el resultado global 2-1 en favor del conjunto visitante. El sueño del Győri Eto se apagó prácticamente sobre la hora. Para Juárez, la eliminación representó algo más que una derrota circunstancial. El entrenador mexicano se quedó sin participación europea después de haber sido apartado anteriormente de la fase clasificatoria de la Champions League. Primero se cerró la puerta del principal torneo continental y después desapareció la posibilidad de competir en la UEFA Conference League durante esta campaña. A pesar de ese escenario, Juárez considera que está preparado para asumir un desafío de mayor dimensión. Su confianza no quedó debilitada por la reciente eliminación y su mirada ya alcanza un banquillo con enorme exigencia. El Celtic representa historia, presión, títulos y una conexión personal, debido a que el propio Efraín defendió esa camiseta durante su etapa como futbolista profesional. La relación de Juárez con el equipo escocés comenzó años atrás, cuando llegó con la expectativa de consolidarse dentro del fútbol europeo. Su aventura tuvo un arranque prometedor y estuvo acompañada por momentos importantes. En total, el mexicano disputó 20 partidos oficiales con el Celtic, distribuidos entre las competencias locales y los torneos internacionales que afrontó la institución. De esos 20 compromisos, 13 correspondieron a la Liga Escocesa. También participó en un encuentro de la Copa de Escocia, disputó 2 partidos de la Copa de la Liga y sumó 4 apariciones en competiciones europeas. No tuvo una permanencia extensa, pero sí acumuló experiencias que hoy alimentan su deseo de regresar al club desde otra función. Juárez consiguió marcar 2 goles durante su paso por el Celtic y ambos llegaron en encuentros internacionales. Uno de los episodios más destacados ocurrió frente al Sporting Braga, durante la fase previa de la Champions League.
El mexicano anotó en aquella eliminatoria y comenzó a construir una historia que parecía encaminada hacia una presencia importante dentro del conjunto de Glasgow. Sin embargo, aquel comienzo alentador no consiguió sostenerse con el paso del tiempo. Juárez fue perdiendo protagonismo dentro del equipo hasta quedar alejado de la continuidad que necesitaba. Su etapa terminó conduciéndolo hacia una cesión al Real Zaragoza, movimiento que puso fin a una experiencia cuya primera parte había generado expectativas mucho mayores para su carrera europea. Ahora pretende regresar por una ruta completamente diferente. Ya no se imagina entrando al campo con el uniforme del Celtic, sino tomando decisiones desde el banquillo, diseñando partidos y cargando con la responsabilidad de dirigir a una institución acostumbrada a competir por campeonatos. Su pasado como jugador fortalece el vínculo emocional, aunque no garantiza que pueda recibir esa oportunidad próximamente. El principal obstáculo para esa ambición tiene nombre propio: Martin O'Neill. El técnico norirlandés regresó al Celtic y consiguió devolverle estabilidad y competitividad. Su trabajo produjo resultados contundentes, una circunstancia que reduce cualquier posibilidad de cambio inmediato. Mientras el equipo responda, la dirigencia no tendría razones deportivas para abrir una búsqueda de entrenador ni modificar su proyecto. O'Neill condujo al Celtic hacia el título de la Scottish Premiership durante la temporada 2025-2026. Ese campeonato confirmó la recuperación del conjunto de Glasgow y reforzó la posición del entrenador en el cargo. El equipo volvió a imponer condiciones en el torneo local, cumpliendo con una exigencia permanente para una institución acostumbrada a levantar trofeos. El éxito no se detuvo en la liga. El Celtic también conquistó la Copa de Escocia durante esa misma temporada y completó un nuevo doblete. Esos dos campeonatos explican por qué la continuidad de O'Neill no se encuentra amenazada. Juárez puede expresar públicamente su objetivo, pero hoy no existe una vacante esperando por él en el banquillo escocés. La promesa realizada a David Faitelson debe entenderse, entonces, como una declaración de ambición y no como el anuncio de una negociación. La fuente no menciona conversaciones, acercamientos ni interés de la dirigencia del Celtic. Tampoco existe información que indique que el club esté siguiendo el trabajo del mexicano o evaluándolo como candidato para reemplazar a su entrenador. Juárez se permitió soñar en voz alta, convencido de que su carrera puede llevarlo nuevamente hacia Glasgow. Esa confianza forma parte de una personalidad que suele generar titulares cada vez que concede una entrevista. Sus palabras no pasan inadvertidas, especialmente cuando mezcla un objetivo profesional de semejante tamaño con una afirmación tan rotunda sobre lo que ocurrirá en su futuro. La conversación con Faitelson también permitió conocer otro aspecto importante de su presente en Hungría. Efraín admitió que su salario en el Dior Ieto está por debajo de lo que percibía durante su etapa como entrenador de Pumas. La diferencia económica existe y, según su propia explicación, el ingreso que podía obtener en México era ampliamente superior. Juárez respondió con sinceridad porque conoce al periodista desde hace muchos años. Explicó que en México ganaba mucho más y que la distancia respecto de lo que puede cobrar en Hungría es considerable. Sin embargo, sostuvo que nunca ha tenido la fortuna, la gracia, la dicha o la suerte de moverse profesionalmente por una motivación exclusivamente económica. Su elección, según relató, responde a la pasión, los sueños y el compromiso. Esa postura ayuda a comprender por qué aceptó marcharse a una liga con menor remuneración después de su paso por Pumas. Para Juárez, trabajar en Europa significa alimentar un proyecto profesional que puede acercarlo progresivamente a los escenarios que desea alcanzar como entrenador. El Celtic aparece justamente como la representación más poderosa de ese sueño. Allí jugó, marcó en Europa, experimentó un comienzo prometedor y también vivió la pérdida de protagonismo que terminó provocando su salida. Regresar como entrenador significaría reencontrarse con una institución importante de su pasado, y al mismo tiempo, demostrar cuánto evolucionó desde aquella etapa como futbolista. Pero antes de pensar en Glasgow, Juárez deberá responder en Hungría. La eliminación ante el Riga FC dejó una herida deportiva y terminó anticipadamente con las aspiraciones continentales del Dior Ieto. Su presente exige reconstruir la confianza del plantel, competir con regularidad y demostrar que puede convertir sus convicciones en resultados capaces de respaldar una candidatura futura. No basta con haber vestido la camiseta del Celtic ni con conocer el ambiente que rodea al club. Dirigir a ese equipo demanda una trayectoria convincente, capacidad para soportar presión y resultados sostenidos. Juárez asegura estar preparado para un desafío superior, pero su trabajo cotidiano tendrá que ofrecer argumentos que transformen aquella promesa pública en una opción verdaderamente considerada. La situación tampoco depende exclusivamente de lo que haga el mexicano. Mientras Martin O'Neill mantenga al Celtic estable,
competitivo y ganador, cualquier aspirante deberá esperar. El doblete conseguido la temporada 2025-2026 protege al norirlandés y demuestra que la institución ya cuenta con un timonel que respondió a las expectativas desde su regreso. Por eso, las palabras de Efraín Juárez provocan impacto, aunque todavía están lejos de convertirse en una posibilidad inmediata. Hoy dirige al Dior Hieto, acaba de ser eliminado de Europa y recibe un salario inferior al que tenía en Pumas. Aún así, insiste en que sus decisiones nacen de sus sueños y no de la cantidad de dinero ofrecida. El tiempo determinará si aquella frase pronunciada ante David Faitelson fue una premonición o únicamente la expresión de un objetivo profundamente personal. Juárez ya dejó registrada su ambición y prometió que dirigirá al Celtic. Ahora necesita recuperarse de la eliminación, fortalecer su recorrido europeo y esperar que algún día el banquillo de Glasgow realmente quede disponible. El reto inmediato de Juárez será impedir que su declaración sobre el Celtic eclipse completamente su responsabilidad con el Dior Hieto. El conjunto húngaro apostó por su conducción y ahora necesita una reacción después de las 2 eliminaciones continentales. Cada resultado que consiga desde este momento servirá para medir si está verdaderamente preparado para acercarse a una institución de mayor exigencia. La ambición no representa un problema cuando viene acompañada por trabajo, evolución y rendimiento. Efraín ya reveló cuál es la cima que desea alcanzar, pero el camino hacia Escocia tendrá que construirse partido a partido. El Celtic vive una etapa ganadora y no busca entrenador, mientras Juárez todavía intenta demostrar en Hungría que su promesa puede tener fundamentos deportivos. ¿Podrá Efraín Juárez construir en Hungría los méritos necesarios para dirigir al Celtic, o su promesa quedará frenada por la estabilidad y los títulos conseguidos por Martin O'Neill?